los últimos 22 años. Y hacía memoria esta tarde, mientras estaba en casa, antes de llegar aquí al staff, traerle a ustedes sobre la situación, la marcha en cuanto al ámbito político, a la situación actual. ¿Por qué? A la funcionabilidad de cada uno de los ministros y del gobierno mismo. Hace aproximadamente un año, y por eso quiero traer a colación en esta tarde, yo escribía, confeccionaba un escrito, porque aún lo mantengo abierto, que todavía no lo he cerrado, y cuenta aproximadamente, he hecho un pare momentáneo con 45 páginas, el cual se titula Emma, Joaquín, Odalís y amigos que nos sintonizan, presten atención a este tema, porque esto nos va a dar mucho de qué hablar: el arrastre de las garras del poder. Este escrito me motivó a realizarlo, ciertas situaciones, eventos políticos, sucesos, acontecimientos que en las últimas trayectorias, o sea, en las últimas 2 décadas y 2 años, 22 años, ha acontecido de manera secuencial en nuestro país. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que vemos situaciones de personas que llegan al Estado con la intención, llámese presidente mismo, llámese funcionario. Y quiero traer este tema en esta tarde porque nosotros, el pueblo dominicano, a la hora de elegir, número 1, el presidente, número 2, un senador, un diputado, alcaldes y regidores, tenemos que tomar mucho en cuenta que la persona a la cual nosotros le vayamos a aportar para su candidatura nuestro voto, sea una persona que cuente con nuestro apoyo, pero para devolverlo más adelante en bienes, en servicio al Estado. Que no sea uno más de aquellas personas las cuales nosotros en un momento determinado hemos llevado a una función, pero el poder termina arrastrándolo. Y muchas veces algunos de ellos desvían los recursos del Estado, lo que nos corresponde a todos, lo que todos de manera equitativa aportamos a través de los impuestos, y que muchas veces no se nos gratifica con ello. Todavía en este país hay personas que han durado 40 años de servicio y hoy podemos ver que muchos de ellos tienen una pensión muy mínima que no le alcanza ni siquiera para ellos comprar sus medicamentos, para vivir una vida digna de retiro. Pero vemos un funcionario que antes de llegar al puesto, a la función pública, nos promete la luna y al final no nos da ninguna. Entonces, ese escrito del arrastre de las garras del poder, yo lo realicé con una síntesis de llamar a la reflexión, a recapacitar, que no cualquier persona puede merecer nuestro voto con el simple hecho de que nos convenza a través de mentiras o engaño para después tornarse como si fuera un contrario nuestro. Muchas veces no nos toman ni siquiera las llamadas, no nos contestan los mensajes, porque cuando están incrustados en la miel del poder, entiende que no nos van a necesitar. Pero cuando están a pocos meses o a pocos días de volver las elecciones y que piensan que no tenemos memoria nosotros los dominicanos, vuelven a nuestras puertas como que no ha pasado nada, con su carita muy limpia. Entonces debemos reflexionar.
a ese tipo de personas, de políticos, de funcionarios que no han funcionado a nuestro favor, nosotros debemos pagarle con la moneda de que no podemos apoyarle. No podemos cometer el error que hemos cometido elecciones tras elecciones, periodos gubernamental tras periodo, que llegan funcionarios, gobiernos y políticos ahí y nos venden cambiar nuestra situación, reforzar la inseguridad ciudadana, estabilizar la canasta básica. Que no falte nada en los hospitales. Que no falte nada en los hospitales. Entonces, cuando llegan al poder, nos dicen, Eulis, lo que nosotros queremos escuchar. Lo que queremos escuchar y nos convencen. Así es. Nos hablan mentira. Entonces terminan, Emma, diciendo más que lo mismo. Entonces, es ahí que entra el arrastre de las garras del poder. Se contaminan del poder y terminan engañando al pueblo, hablándonos mentira y no cumpliendo con sus promesas. Eso ocurre en los partidos, ¿verdad? En los gobiernos. Sí, en los últimos 22 años. Sí, pero también ocurre en grupos. Por ejemplo, si Odalis tiene unas aspiraciones a tal o cual gremio profesional de las áreas donde él es profesional, si Odalis es ingeniero agrónomo, si es ingeniero civil y tú tienes unas aspiraciones a dirigirlo, Odalis le toma la llamada, el mínimo número desconocido que le suena en su teléfono lo levanta, pero luego que ya Odalis es el que coronó con el puesto. Exactamente. Tiene que ver el nombre de quien lo llama. Una llamada sin nombre registrado no la toma. Y nosotros abordábamos aquí recientemente, el pasado lunes, sobre un tema político de Barahona, de que siempre nos utilizan como votantes. Nos utilizan en el momento que ellos entienden pueden tener un provecho, pero después se hacen negociaciones, se hacen cosas para ellos seguir en las mieles del poder, porque no resisten estar 4 años y volver a un proceso electoral para ver si el pueblo nueva vez los apoya. No, tienen que buscar, seguir buscando sombra, salir del sol y ver cuál es la sombra, que en este caso son los partidos políticos y los gobiernos. Entonces yo decía en ese comentario que nosotros tenemos que aprender en un momento dado como votante, como ciudadano, a cobrarnos eso, a que nos paguen esa traición. Con crece. Votar en contra. Claro. A futuro, esa persona totalmente que de acuerdo, proceso, Emma, contigo. Fuiste a la urna y lo apoyaste con un voto, y luego ese partido que te postuló, tú no lograste, y entonces después tú entrar en negociaciones buscando brecha por otro lado. Entonces, ¿cómo voy a volver yo a votar por esa persona? Es imposible. Entonces, cada ciudadano de manera consciente debemos ir aprendiendo, porque engañan a Eulis, engañan a Emma, engañan a Ismael, a Joaquín, a Odalis y a Guacatico Pérez también los engañan. Entonces nosotros tenemos que llevarle la corriente y lamentablemente uno no quisiera expresarse de esa forma, decir, bueno, entonces hay que condicionar, darte un apoyo. Si tú vas a jugar y tú vas a tirarle la bola en el cesto cuando te convenga, entonces hay que negociar, hay que hablar conmigo para yo poder ir y salir a decirle a fulano que vote por ti y yo también levantarme y ir a votar por ti. Entonces es muy triste tener que decirlo de esa forma, pero vemos que esto se vuelve como una mercancía, Eulis. Un comercio. No es posible que una persona no pueda permanecer 4 años, que le puedan servir hasta de reflexión y ver en un momento determinado las debilidades que tuviste en tu posición y hasta de respiro. No, hay que buscar y seguir para ver dónde es que vamos a seguir jalando la teta que tiene mucha leche. No, y que por eso yo entiendo que el pueblo, nosotros, cada uno de los votantes de los dominicanos, tenemos que crear un carácter y empoderarnos y evitar que cada periodo electoral lleguen los políticos a engañarnos a nuestra puerta de nuestra casa y se burlen después. Tú ves que cruzan con los vidrios arriba. Joaquín sabe de eso. Los cristales ni siquiera no le funcionan. Joaquín sabe de eso. Todos sabemos de eso. Todos hemos atravesado por eso. Sí, porque él se queda calladito, pero él se ha expresado aquí con personas que él ha trabajado y que ha llegado y luego que llega a donde quiere llegar con el apoyo de Joaquín y de otros, no le quieren tomar ni la llamada. No, es que es así. Joaquín. Todos hemos vivido esa situación. Entonces es ahí
El arrastre de las garras del poder lo contamina. Pero ¿qué es lo que quiero sintetizar en esta tarde? Señores, estamos viviendo en una época distinta, diferente. Ya cualquier persona maneja la tecnología, maneja información. Y cuando las informaciones salen y comienzan las personas a enterarse de ciertas cosas, no es tan fácil ahora en la actualidad usted, aunque claro, todavía hay personas, hay indios que Cristóbal Colón viene y le cambia el espejito por el oro. Pero hay personas que no. Hay personas que no. Entonces, los políticos, sin excepción de todos los partidos, tienen que aprender a jugar un rol importante, a crear una trayectoria transparente, diáfana, que aporte no solamente a los intereses de un sector o particular para el enriquecimiento propio, sino para el bienestar común. Porque un político es un funcionario público, o sea, en el momento determinado que esté en una función, para gobernar a favor de toda una mayoría. Se le da un voto de confianza con la intención de ver, de percibir un cambio notable en beneficio genérico, general, no solamente que vaya en detrimento y a favor de una minoría. Es ahí que hemos podido percibir también en la actualidad un país rico, pero seguimos siendo mal administrados. Se siguen poniendo los recursos de una gran mayoría a mano, a beneplácito y a favor de una minoría. Entonces nosotros, como dominicanos, como ciudadanos, que somos lo que hacemos posible a través de nuestro voto, del sacrificio, de levantarnos temprano, muchas veces sin que ninguno de esos políticos nos conozca, en raras excepciones, porque hay personas que aportaron por el senador de nuestra provincia un voto que el senador quizás no lo conoce. Igualmente los diputados, el alcalde y los regidores. Entonces sigue arrastrando el poder, sigue arrastrando a los políticos. Se están dejando arrastrar en manera de detrimento de una carrera política al servicio del pueblo. Entonces, lo que busco en este escrito es que las personas puedan reflexionar, capacitar y no a cualquier persona que vaya a la puerta de su casa a tocarle con la intención no de servir al pueblo, no de servirte a ti como persona, sino mucho más bien de beneficiarse con tu voto. Tenemos que reflexionar y decirle a esos políticos que no, que ya esa maniobra fraudulenta la conocemos y que vamos a dar su paga el día de las elecciones a aquellas personas que han prometido cambiar nuestro país, las instituciones, una buena gobernabilidad y que al fin y al cabo todo ese bienestar que debe ir a nosotros, a una gran parte, una pequeña minoría se queda con ella. Entonces quería llamar en esta tarde más que el tema a esa gran reflexión sobre el arrastre de las garras del poder. ¿Cómo han terminado los políticos de los últimos 22 años de nuestra República Dominicana siendo más que lo mismo?